Hola chicos, buenas tardes. Vamos a hablar hoy de la parte de gastos indirectos de fabricación. Vamos a dividirlo en dos bloques principales. El primer bloque va a hablar de la nómina del área de gastos indirectos, que va a estar orientada básicamente a los sueldos que tenemos con la gente de mantenimiento, y la segunda parte será la proyección de gastos. La parte de la nómina solo les estoy incluyendo aquí de nuevo la proyección anualizada. En este caso no es necesario, salvo que ustedes así lo determinen, hacer toda la corrida mensual y después hacerla anual. Yo la estoy calculando anualizada directamente. Y las prerrogativas que les estoy poniendo con el formato de nómina exactamente igual al que utilizamos para mano de obra directa, es que se mantienen los mismos conceptos de nómina, salvo que por ahí en uno de los bonos mensuales se pasó de 16.54 días a 8.5 días para efecto de quien tiene bono en este proyecto. Y adicionalmente estamos considerando dos mecánicos, un supervisor, un ayudante y un gerente de mantenimiento. No vamos a considerar premio de logro de objetivos en este caso, ni tampoco vamos a considerar bono mensual, ni premio de asistencia para el supervisor ni el gerente. La proyección de la nómina es exactamente la misma. Tenemos dos mecánicos, el supervisor, el ayudante. Aquí tenemos los salarios mensuales, diarios y anual. Los días de vacaciones están parejos a 8 días. Y entonces, al hacer el cálculo, les estoy dejando aquí la proyección ya inicial sobre uno de los elementos. Ustedes saben que solo tienen que correr para los demás. Está el aguinaldo anual, el aguinaldo mensualizado. El porcentaje de prima vacacional es el mismo que ya utilizamos. La prima vacacional, aquí en el caso de los vales de despensa, no está corregido todavía lo que mencionamos en la corrección de nómina. Vamos a corregirlo. Son 360 días y 360 días aquí por 26, y este 26 va por 12 porque es anual. Entonces acá abajo nada más verificamos que esté por 12 y tenemos 360 y 360 días. Esta sería ya la fórmula correcta para los vales de despensa. Tenemos el bono mensual ya considerando 8.5 días. Recuerden que no todos van a tener bono mensual, hay que checar a quién se le tiene que aplicar. Nadie tendrá premio de logro de objetivos, y de la misma manera el premio de asistencia solo es para los mismos que tengan bono mensual. El fondo de ahorro ya está aquí completo y es aplicable a todos los empleados, a los 5. Tenemos después el impuesto sobre nómina, que es una suma, por eso no está apareciendo aquí. Ahora revisemos qué es lo que pasa. Aquí deberíamos de tenerlo ya completo. Es la referencia. Tenemos que cambiar la referencia aquí en la hoja de instrucciones. En el formato que tengan ya en su hoja va a estar correcto. Aquí cambiamos la referencia a 378 para que aplique sobre este elemento y esté correcto. Entonces ya tenemos el impuesto sobre nómina. El salario diario integrado también está ya referenciada la fórmula y está determinado. En el caso de su hoja van a tener la fórmula ya corrida en los 5 espacios. Y después viene la parte del seguro social. Aquí ya está corregida la fórmula a 360 días y está haciendo referencia a un 7.10%. Vamos a modificarla. Este S9 no debe de ser S9, debe de ser S378 para que la referencia sea correcta, y ahí tenemos el IMSS mensual patronal ya anualizado. Lo mismo vamos a corregir en las siguientes fórmulas. Ya está a 360, pero corregimos a 378 como renglón, y lo mismo con las subsecuentes. Modificamos a 378. Y nuestra fórmula aquí para la hoja de instrucciones ya está correcta, ya tenemos los elementos, y este sería el costo anual de este trabajador. Solo por tener referencia voy a moverme a mi hoja donde hice este cálculo en la cédula de gastos
indirectos de fabricación que ya va a estar en su archivo para corroborar que este es el costo anual total por ese trabajador. Regresamos entonces a la hoja de instrucciones y esto que acabo de hacer pues obviamente ustedes lo tendrán que replicar con todos los trabajadores, pero recuerden, en el formato que voy a subir ya estará correcto las fórmulas y ya algunas de ellas estarán incluidos igual que lo tuvimos con la nómina anterior para que no sea un trabajo adicional. Una vez que tenemos calculado este valor, lo siguiente es la proyección de los demás gastos indirectos de fabricación. Vamos a tener que considerar varias prerrogativas que voy a explicar a continuación. De entrada necesitamos la tasa de inflación del año anterior, que en este caso acumulada fue del 4.37%, ya que esto nos va a dar la base de proyección y crecimiento para varios de los gastos que tenemos. Después, aunque ustedes ya van a tener el formato correcto y completo, vamos a verlo antes de iniciar la explicación. En su hoja de trabajo, en su cédula, ustedes ya van a tener todos los datos completos referentes a los gastos que van a proyectar. Esto es lo que va a aparecer en su hoja. Vamos a hacer el ejemplo de algunos de los elementos de proyección, las principales variantes, para que podamos entender las prerrogativas. Recordemos que los gastos indirectos de fabricación son una parte del costo que no es visible en el artículo o producto final que estamos vendiendo. Entonces, las diferentes prerrogativas que tenemos aquí para la proyección, primero es que el porcentaje de proyección corresponde a un factor específico determinado. Ahora se los voy a decir. Esta columna de porcentaje de proyección va a haber algunos porcentajes ya definidos. Ahorita les voy a dar un ejemplo de cómo está determinado el primero, que es el gas LP, para que ustedes tengan una idea en los casos en donde aparece de cuáles se trata y por qué está ese dato como factor de proyección y hacia qué está referenciando. Como segunda prerrogativa tenemos que el incremental, el dato del incremental corresponde al incremento a aplicar sobre el gasto del año anterior, que debe ser por lo menos inflación acumulada, salvo que tengamos una indicación de un porcentaje menor o un dato distinto. Y después tenemos algunas prerrogativas que van a aplicar específicamente sobre los conceptos que vamos a proyectar. Entonces tenemos que, por ejemplo, el gas LP se está proyectando con un 6.4%, que está directamente relacionado con el consumo de materiales, que les expliqué cómo debemos de determinarlo en el video anterior. Entonces vamos a dividir, yo dividí el gasto del año anterior entre el consumo de materiales total que tenemos en la cédula de materiales, y con ese porcentaje lo estoy multiplicando por el consumo de materiales de cada mes, y eso es lo que nos va a dar en la proyección de materiales. En este caso le vamos a adicionar además un 2% de variación en el precio, entonces vamos a tener un porcentaje de proyección del 8.4%. La luz también va a tener una referencia similar a esta y le vamos a agregar un 0.3%. Es muy importante que dejen correr los decimales, recuerden, para que todas las cédulas nos salgan con una secuencia lógica. La renta se va a incrementar de acuerdo a inflación, un 4.37%. El agua se va a incrementar bajo el mismo criterio que la luz. Vamos a aplicar el mismo procedimiento, pero le vamos a agregar un 0.1% adicional al porcentaje de proyección. La depreciación la vamos a obtener de la tabla que está en los estados financieros. Ahorita les voy a enseñar cómo. Las tarimas se van a proyectar en el mismo sentido que el agua y la luz, van un poquito relacionadas al consumo de materiales indirectos, y le vamos a agregar un 0.05% de incremento por el incremento de producción. Además, las tarimas en determinado momento o se le cobran al cliente o se le pide que las devuelva, entonces hay un ahorro teórico en ello, por eso no incrementa tanto el gasto. Tenemos impuestos de importación por las piezas que usa la gente de mantenimiento para reparar los equipos. Vamos a presentar esto solamente 2 veces por año, vamos a hacer 2 importaciones, una en mayo y otra en septiembre, por lo cual el gasto que ya está proyectado se va a incrementar en un 2.5% y vamos a aplicar la mitad del gasto en cada mes.
Y el arrendamiento de autos, que es la última cuenta que van a tener relacionada, se va a mantener constante. Entonces vamos a hacer tres ejemplos. Uno donde tenemos un porcentaje de proyección, otro donde tenemos la inflación y otro donde que es el caso de la depreciación, que no va a depender de esto, sino de lo que ya tenemos considerado como activos adquiridos y que debemos de considerar esa depreciación como constante. Entonces, en el ejemplo del gas LP, a lo que yo me refería hace un momento es que yo tomé los gastos del año anterior y los dividí entre los estados entre el consumo de materiales que estoy proyectando. Eso me representa un 6.4%. Vamos a fijar este dato porque así lo van a tener referenciado en la cédula. Y a este dato le estoy aumentando un 2%. Entonces, el porcentaje de proyección para este elemento es de 8.4%. ¿Cómo lo voy a obtener? En este caso en particular, no voy a proyectar el gasto anual primero, sino que voy a proyectar los meses y después voy a obtener la suma. Entonces voy a multiplicar 8.4, lo voy a dejar fijo, por la producción o el consumo de materiales que tengo para el mes de enero. Mi consumo de materiales es de 747,000 pesos. Entonces, el consumo de gas para el mes de enero teórico es de 62,000 pesos. Esta fórmula yo la voy a copiar hacia la derecha para poder proyectar el total de gasto del año por gas. Y entonces, si sumamos, resulta que la proyección de gas para nuestro presupuesto 2020 es de 1.502.000 contra el 1.143.000 que teníamos originalmente. Vamos a verificar contra la hoja de proyección que ya tengo hecha para ver si este dato es correcto. Entonces tenemos aquí el gas y podemos ver que es 1.502.412. Vamos con el siguiente elemento. El siguiente elemento son los servicios administrativos, que van a incrementarse como resultado de un porcentaje de inflación contra el gasto efectuado el año inmediato anterior. Entonces, lo que hacemos es multiplicar los 176.472 en la columna del gasto anual proyectado por 1 más la tasa de inflación. Cerramos y lo que tenemos es que deberíamos de tener un gasto, o estamos proyectando un gasto de 184,184 pesos. Esto simplemente lo vamos a proyectar de manera constante. Vamos a dividir esos 184,000, lo vamos a fijar. Lo estoy fijando de esta manera con 3 clics en F4 para que haga referencia a la columna y deje libre el renglón para que puedan copiar la fórmula. Y el resultado lo divido entre 12 y entonces resulta que yo debería de estar gastando aproximadamente o provisionando 15,348,63 de gastos para los servicios administrativos. De manera constante. Yo sé que los gastos no son constantes, pero para efectos de esta práctica no tenemos una referencia secuenciada de los meses, entonces lo vamos a dejar bajo esta idea. Entonces, todos los gastos que ustedes tengan con un porcentaje de proyección van a ser una proyección como la que hicimos con el gas LP. Van a multiplicar el porcentaje de proyección por el consumo de materiales total de cada mes y después hacen la suma. Y cuando hagan o cuando tengamos en el listado incrementales relacionados a inflación o a un dato que aparezca en esta columna, lo haremos multiplicando primero el gasto del año anterior por 1 más el incremental para tener el gasto anual proyectado
y después simplemente dividiremos el gasto anual proyectado. Y por último, tenemos la parte de depreciación de activos fijos. La depreciación de activos fijos va a estar indicada en la cédula de los estados financieros. Vamos a traer el dato de la depreciación anual. Entonces voy a marcar un igual aquí en J407, que es mi hoja de referencia, y me voy a ir a la hoja de estados financieros. Buscamos entre los gastos y encontramos aquí la integración del EBITDA, donde tenemos la depreciación abierta, y vamos a considerar que la depreciación anual en este caso es de 1.700.991, y ese es el gasto anual proyectado. Recordemos que este no es flujo de efectivo y no es un porcentaje de las ventas ni de ninguna otra referencia. Y a continuación lo que hacemos es lo mismo que hicimos con los gastos administrativos. Tomamos este total, lo dividimos entre 12 y tenemos la aplicación de la depreciación mensual. Y entonces tenemos el ejemplo de las tres variables que ustedes van a tener para hacer la proyección de gastos. A estos gastos obviamente hay que adicionarles IVA cuando les corresponda, y aquí en este caso yo ya tenía hecha la proyección para el IVA. Vamos a repetirla para que ustedes la vean. Lo único que estamos haciendo es multiplicar el gasto que tiene IVA, en este caso el gas, por 0.16. Ahorita lo vamos a replicar. Y esta misma fórmula nos va a servir para los servicios administrativos. Obviamente la depreciación no tiene cobro de IVA, y les voy a dejar señalado con un color azul aquellos gastos que no llevan IVA. Repito, los gastos que no llevan IVA en su nombre van a estar marcados con un color azul para que no hagan proyección y no vayan a generar un impuesto que no es correcto. Esta fórmula entonces de los dos renglones la copiamos y ya tenemos en este caso nuestro gasto anual proyectado por IVA para esos dos elementos. Por supuesto la depreciación no genera IVA, entonces la estoy dejando en blanco. Y por último, el tercer paso que tendrían que generar en esta parte es los gastos totales con IVA, que no es otra cosa más que la suma. Lo voy a borrar y lo vamos a correr. Entonces, para el mes de enero sumaríamos el gasto que tenemos de gas LP más el IVA que generó el gas LP, y esto lo replicamos en todos los meses. En la columna que dice gasto anual proyectado hacemos la suma de los 12 meses, y entonces esta es la cantidad total que vamos a pagar. Ya más adelante veremos el proceso del flujo de efectivo. Esto que acabamos de hacer lo replicamos tanto para los servicios administrativos como para la depreciación, y entonces los servicios administrativos nos aparecen como gasto total ya con IVA, y como gasto total nos va a aparecer también la depreciación, aunque esta no tiene IVA. Como podrán ver, no es nada complicado lo que estamos marcando, es un proceso que hay que repetir con todos los elementos que están indicados en la cédula. Por favor háganlo, lo revisamos y cualquier duda avísenme por favor. Muchas gracias y nos vemos el lunes.